12:45, esto es Noticias Globovisión Internacionales. Gracias por interactuar con nosotros a través de @internacionales_GB. De inmediato le damos la bienvenida a Jesús Conte, que nos acompaña desde España. Él es periodista especializado en política internacional. Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días. Jesús, hemos revisado anteriormente cómo se encuentra la situación en este momento, sobre todo cómo se han registrado estas cifras récord en Panamá y cómo siguen registrándose cifras récord a pesar de todas las medidas que se han estado tomando en todos los países de trayecto para la llegada a Estados Unidos. Sí, como habéis comentado, las medidas que se toman son insuficientes ante el gran flujo de inmigrantes que cruzan generalmente desde América del Sur y también desde Centroamérica en dirección a Estados Unidos, pero cabe señalar que no es una situación específica de esta zona del mundo. A nivel global estamos viendo cómo los flujos migratorios y sobre todo el tránsito de personas ha aumentado. La ruta del Darién, las personas que salen ahora, por ejemplo, de Perú por la inseguridad política y la crisis política, pero también lo estamos viendo en África. Estamos viendo cómo desde Senegal y Mauritania hacia las Islas Canarias en España o desde el norte de África hacia Italia, los flujos se han incrementado. Así es, y esto además despierta un sentimiento antiinmigrante. Esto, como lo mencionas, no es algo que solo suceda en América, pero también sucede sobre todo quizás en Europa, es donde se siente más latente, que incluso hemos visto cómo divide los países y cómo lo utilizan a su favor, incluso ciertos políticos. Sí, al final en muchos contextos, en muchos países, por ejemplo en el sur de Europa, la presencia de inmigrantes en determinadas zonas de los países genera tensiones porque se acumulan muchas personas en poco espacio y muchas veces la zona de recepción, en el caso de España, por ejemplo, sucede en Canarias, no hay servicios suficientes para prestar ayuda a todas las personas que lleguen. Entonces eso genera tensiones entre las personas que llegan y la población local, y sí es cierto que muchos grupos políticos y muchas partes de la sociedad civil aprovechan eso, generan división y tratan de utilizarlo a su favor en procesos electorales. Jesús, y también hemos visto cómo podría favorecer incluso a algunos países. Por ejemplo, en el caso de México, las remesas representan un 4% del PIB. ¿Hasta qué punto a los países les conviene o no buscar soluciones a estos temas? En general, a todos los países les conviene, porque al final lo que sucede con los flujos migratorios es que no son flujos migratorios directos, es decir, no se van normalmente de países vecinos a un país vecino. En el caso de Sudamérica y de Centroamérica se va desde el sur y desde el centro en dirección a Estados Unidos, por lo que hay que cruzar varios países, y en el caso de África sucede igual. Se cruzan varios países en África hasta que se llega a un país costero y de ahí se salta a Europa. Conviene sobre todo restringir estos flujos porque muchas veces son flujos ilegales. Insistía mucho Biden en el encuentro con el presidente de Costa Rica de abrir vías legales, es decir, facilitar el tránsito de personas siempre y cuando sean legales. Muchos de los llamados que se hacen al control migratorio es tanto por un tema humanitario, por evitar que se acumulen personas en determinados países, pero también por no asegurar un beneficio para mafias o para organizaciones que mueven a estas personas de un país a otro y muchas veces se aprovechan de la necesidad de estas personas de viajar y de cruzar varios países. Jesús, y cuando hablamos de, por ejemplo, las entradas masivas de migrantes, que lo vemos, por ejemplo, con el caso de las caravanas hacia Estados Unidos, pero también vemos cómo incluso se han visto registrados distintos naufragios en las últimas semanas en el Mediterráneo. ¿Cómo afecta esto no solo política, sino también económica y socialmente hablando cuando estamos hablando de una entrada masiva? ¿Cómo afecta, como lo menciono, no solo a la política, sino también a la sociedad? ¿Cómo luego pueden formar parte de la sociedad e incluso que también después vemos que son repatriados? Sí, en general en Europa sí que es verdad que Europa desde hace tiempo trata de asimilar a la mayor cantidad posible de estos migrantes, pero también hay muchos países que ejercen lo que se denomina devoluciones en caliente, es decir, se intercepta a estos migrantes, en el caso del Mediterráneo, en mitad del mar Mediterráneo, y se les devuelve a los países que han salido o en su caso a los países de los que son nacionales. Esto en muchos casos supone violaciones del derecho internacional, pero también es verdad que en otras muchas las solicitudes de asilo, si en este caso son solicitantes de asilo, se encuentran con muchas trabas diplomáticas. Entonces,
se chocan las dos situaciones. Por un lado, la ayuda humanitaria y el derecho humanitario que tienen que cumplir los países, y por otro lado, esta dificultad burocrática en muchos de los países, que muchas veces va unida también a una falta de interés por acoger a estos migrantes, y al final quien más acaba sufriendo son, como estamos hablando, esas personas que atraviesan 3, 4 o 5 países intentando llegar bien a Europa, bien a Estados Unidos, y que acaban en un país intermedio sin asistencia y sin ningún tipo de documento legal que les acredite pertenecer a ese país o simplemente residir en él. Jesús, y bueno, nos queda, por supuesto, en preguntarnos sobre todo cómo podrán solucionar esta situación que vemos que no se registra en América o en Europa, sino en distintos continentes del mundo, y es parte que por eso se habla de una crisis migratoria a nivel mundial. Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer.